Buenas noches. Mi nombre es María Clemencia Echeverri Orozco, aprendiz SENA. Pertenezco a la ficha 297-7229 de la formación virtual del SENA, Tecnología Diseño de Medios Gráficos Visuales. Hoy es 6 de abril de 2025. Estoy realizando esta evidencia relacionada con el video de sustentación del Censo Población DANE 2018. Es la evidencia de la transversal Matemáticas, evidencia AA3EB01. Y nuestro tutor es el señor Elkin Durán Mancito. Bueno, a manera de introducción, deseo comentar que todo proyecto de investigación se basa en fuentes de datos primarias. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Porque como nos estamos basando es en un censo ya realizado por el DANE, una información muy robusta, entonces diríamos que esos son los datos primarios, pero mi fuente de información, o sea, el instrumento de este trabajo es una fuente secundaria, porque vengo de una información ya recopilada, no fue recopilada por mí, fue recopilada por el DANE, ¿no? Entonces por eso estoy en una fuente secundaria y es bueno la aclaración. Ahora, partamos del hecho de que es un censo nacional de población, hogares y vivienda, es el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional, y el objetivo es saber cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Los resultados que arrojó el SENA en ese censo del 2018 permiten y me van a permitir a mí conocer las principales características demográficas o socioeconómicas de la población y pues del territorio nacional Colombia, sus condiciones de habitación. La información estadística, que digamos que es lo que es el quid del tema de la transversal matemática, que es entender esa información estadística que surge de este censo, va a servir para quienes diseñan políticas públicas en diversos ámbitos puedan hacerlo, pero en mi caso pueda completar pues como esta actividad, esta evidencia que se me ha solicitado. Bueno, entonces empecemos. ¿Cuántos somos? Permítame en un momento que aclaro. Yo decidí pues como estar en esta herramienta de Excel porque es donde pude elaborar las tablas y los gráficos, porque el censo, aunque la página que nos remite la actividad es muy amplia, tiene mucha información, no necesariamente tiene ni las tablas ni necesariamente tiene los gráficos, entonces hay que construirlo. Entonces veamos por ejemplo cómo construí yo la primera tabla de cuántos somos. Entonces el censo nos muestra que el total de personas estimadas es de 48.258.494. Entonces digamos que yo tomé como base ese número. Sin embargo, hay que tener en cuenta que realmente las personas efectivamente censadas fueron de 44 millones. Pero digamos que yo me basé en ese total de 48, habida cuenta de las demás consideraciones y estimaciones que hizo el DANE para llegar a esta última cifra. Bueno. Entonces, ellos nos dicen que dentro de ese censo global, digamos que el punto de partida fundamental es que somos el 51.2% somos mujeres, el 48.8% son hombres. Entonces, esto quiere decir que por cada 100 hombres hay 105 mujeres, o sea, somos más hombres que mujeres. Digamos que ese es un dato en principio muy interesante a tener en cuenta. Igualmente, el censo nos arroja la población por edades. Digamos que aquí hay unos grandes grupos que van de 0 a 14, de 15 a 65 y 65 más, que nos hablan de que de 0 a 14 hay 10.906.420, de 15 a 65 años hay 32.912.000, o sea que la mayor concentración de la población está en esas edades entre 15 y 65, que es ese gran grupo de edad, y más de 65 hay 4.390.000. Bueno, sigamos. ¿Dónde estamos? Normalmente el DANE divide la distribución de la población dentro de las cabeceras municipales, los centros poblados y las áreas rurales dispersas. Las cabeceras municipales se entienden como las ciudades capitales, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla.
Entonces digamos que dentro de esas cabeceras municipales está el 77% de la población, está la mayor concentración. Y en la parte rural está el 15%. Ya digamos en los centros poblados, que digamos que son unos municipios que no son, que aunque son ciudades capitales, no son pues las principales ciudades del país, hay un 7-10%. Entonces esa cabecera municipal es la que está mostrando la mayor concentración. Los lugares de nacimiento de las personas censadas están el 96.6% son de Colombia, el 2.2% de otros países, y hay una información, un dato que no tiene, que está sin información, que es del 1.2%. ¿Cómo vivimos? En este punto podríamos decir que habría que mirar qué es lo que interesa conocer de las personas, o sea, cuántos son las viviendas censadas, cuántos son los hogares censados. Entonces, en este caso hay 13 millones de viviendas censadas que nos determinan esta parte de los servicios públicos que tienen esas viviendas. Y de esos hogares censados nos dicen cuántas personas hay por hogar. Entonces, aquí en esta tabla podemos mirar y determinar esa frecuencia que nos ha enseñado la transversal matemáticas para determinar cómo se presenta un dato y con qué frecuencia se presenta, ¿cierto? Entonces, aquí está el tema de servicios públicos, está el número de personas que viven en esos hogares particulares, y hay un dato adicional que me pareció muy interesante que revisáramos, y era la parte del alfabetismo en mujeres y el alfabetismo en hombres, porque finalmente una sociedad formada culturalmente nos va a permitir tener un mejor país, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esta información con respecto a esos, encontramos que energía eléctrica es de esos 13 millones de hogares, de viviendas, perdón, 12.981.000 son las que tienen energía. Entonces energía y acueducto dentro de ese censo de esas viviendas son las que tienen, digamos, las que principalmente son los servicios más utilizados. Con respecto a la parte de censos, pues aquí vemos las personas que se concentran principalmente en aquellos hogares donde hay 2 y 3 personas. Bueno, pasemos a los gráficos. Bueno, en la parte de alfabetización, perdón, antes de continuar, tenemos que entender cuál es la población que hay de 5 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 y más, mujeres y hombres, para poder con este alfabetismo, con este porcentaje de alfabetismo que hay de hombres y mujeres, poder determinar cuáles son esas frecuencias o esos valores correspondientes a esa alfabetización. Dentro de los gráficos que vamos a ampliarlos para poderlos ver un poquito mejor, aquí vemos cuántos somos, el rango de edades de población en un histograma, que es muy ilustrativo. Luego, ¿dónde estamos? Está la distribución de la población censada entre cabecera municipal, centros poblados, rural y disperso. Lo hice porque este trabajo, aclaro, lo hice yo sola. Lo hice con un diagrama de columnas, un gráfico de columnas. Luego viene aquí, que este es un diagrama una gráfica circular, perdón, que es la parte de servicios públicos, y lo hice electricidad, acueducto, alcantarillado, gas, aseo, internet, donde se muestra que la mayor frecuencia es la eléctrica, el 21%. Lo hice de cómo vivimos, ¿cierto? Entonces, me apoyé, digamos, en otras posibilidades de tablas, como por ejemplo esta del DANE, donde nos muestra la parte de las cabeceras municipales y el resto de centros poblados, para poder elaborar, centros poblados rural disperso, para poder elaborar las tablas y elaborar los gráficos respectivos. Aquí hay un dato interesante, hay que entender que a veces para hacer comparaciones y poder darle como una claridad a esa información que uno está revisando, pues mira, compara un año con respecto al otro. Entonces aquí está, por ejemplo, mirándose esa distribución de la población de entre el 2005 y el 2018, y vemos que se ha concentrado, con respecto al 2005 ha incrementado esa
esa densidad poblacional en las cabeceras municipales. Esto se debe muy dentro de lo que he leído y he investigado, se debe en muchos casos que de la parte rural se vienen a la parte urbana a raíz de esas migraciones se dan a raíz de la violencia y el desplazamiento forzado que lamentablemente tenemos en este país. Aquí podemos ver entonces un diagrama de barras, como ya vimos un histograma, vimos una de columnas, aquí vimos uno circular y aquí un gráfico circular y aquí estamos subiendo un gráfico de barras, donde vemos el alfabetismo por edades de mujeres y en porcentaje y lo vemos en número. Aquí vemos que pues el alfabetismo de mujeres digamos que puntúa con un 97% con respecto al del hombre que puntúa en un 96% en el rango de edad que se estableció, que está entre los 15 y los 64 años. Bueno, las variables. Digamos, todo estudio nos dice que debemos las variables que utilicé dentro del Censo Poblacional DANE 2018 fueron género, edad, distribución de la población, lugar de nacimiento, servicios públicos, número de personas en el hogar, alfabetismo de mujeres y alfabetismo de hombres. Estas variables que fueron objeto de la medición de este censo, pues estas son una parte de esas variables que son las utilizadas por mí para esta evidencia. Las voy a utilizar adicionalmente para identificar o para calcular unos índices que se me están solicitando con base en estas variables demográficas. Uno de los índices que se me solicitan son el tamaño de los hogares, para lo cual tomo la frecuencia y la variable respectiva, que en este caso pues es la población por número de personas en el hogar. Y de acuerdo con los resultados de este censo general del 2018, se me dice que el 45.1% de los hogares del país están conformados mayoritariamente por 2 o 3 personas, como lo puedo ver yo en esta frecuencia del 21.8% de 2 personas y 23.3% de esas personas. Entonces allí es donde se hace ese cálculo para determinar ese tamaño de los hogares y determinar pues ese índice del tamaño de hogar. Luego viene y se me solicita un índice de envejecimiento. Ese índice se determina con el número de la población que tiene que ver con 65 años y más, dividido entre el número de la población que tiene que ver con 0 a 14 años. Entonces ese índice de población me expresa que hay 40 adultos después de 65 años o más por cada 100 personas entre 0 y 14 años. Luego se me pide calcular un índice de juventud. Allí hago este cálculo con base en el número de personas que están de 0 a 14 años y tomo todo el total del censo que tomé como base, que son los 48 millones, y de allí se me determina que por cada 100 personas de este censo, 23 son jóvenes. Bueno. También se me pide que revise el fenómeno migratorio. Dentro del fenómeno migratorio pues uno mira los movimientos migratorios internos y externos. Dentro del movimiento migratorio interno está que los migrantes internos el total es el 10.33%, que de las personas censadas, en este caso sí tomaron las efectivamente censadas, que son los 44.164.417, y de allí se determinó que el 61.9% de estas personas censadas residían en el mismo municipio de nacimiento, mientras que el 36% había nacido en otro municipio, que nos da una determinante de migración.
También se puede mirar en comparativamente entre el 2018 y el 2020 un cálculo de migración interna donde el 10.3% de la población total presentó migración interna y de ese porcentaje el 31.7% fue intramunicipal y el 68.3% fue intermunicipal. La migración interna en Colombia se caracteriza por factores de violencia y factores económicos. Normalmente las personas migran a las ciudades principales para precisamente poder resolver esas situaciones que se les presentan en sus sitios de origen. Con respecto a la migración externa, pues se tendría que mirar los emigrantes, que son los colombianos que salen del país, y los inmigrantes, que son los extranjeros que entran al país. Digamos que dentro de esos fenómenos de migración, miremos la emigración de colombianos. Entre los principales destinos de salida de los colombianos están Estados Unidos con el 33%, está seguido de México con el 10% y España con el 9% y Ecuador con el 7%, entre otros. Aquí hay una tabla donde nos muestra ese número de personas que emigraron y nos muestra que el total de las personas censadas, 4.368.162 son emigrantes, y esa tasa de emigración de emigrantes es del 9% y se calcula de esta manera. Ahora, en el tema de inmigración de extranjeros, me centré en el tema de venezolanos, que es como un tema más, pues como muy actual, y tomé una muestra de 1.243.138 del 2024, también tomada de ese año del DANE, y se hace el mismo cálculo para mirar la tasa de inmigrantes extranjeros venezolanos en este año 2024, 3%, porque en el 2018 no encontré información. Con respecto ya a los indicadores de natalidad y fecundidad, lo importante es mirar que la tasa de natalidad ha caído, pues si miramos la evolución de la tasa de natalidad en Colombia, ha bajado con respecto al 2021, en el que fue del 14.2, y está que comparativamente con la del 2012 era del 16.34. Pues esa es una variable interesante, porque un país que no renueva su población proporcionalmente, eso. Como comentaba, el hecho de que se caiga el índice de natalidad de un país, pues eso va a tener consecuencias económicas hacia el futuro. Bueno, pasando ya a la parte de las conclusiones, entonces tengo varias conclusiones, pero primero que todo voy a empezar con una serie de términos que para mí son parte de las conclusiones, en el sentido de que, como se trata de la transversal matemáticas de la unidad relacionada con estadística, voy a empezar por definir la palabra estadística como parte de esta conclusión para llegar a la conclusión ya macro. Entonces, la estadística es la ciencia del Estado, la rama de las matemáticas que le ha proporcionado a la civilización rasgos de orden que hoy en día permanecen, como son el censo de habitantes, el recaudo de impuestos y la transacción de bienes y servicios. La estadística se dividió en dos grandes campos: la descriptiva, que se encarga de recolectar información y la presenta en forma de gráficos y tablas, y la inferencial, que se encarga de hacer inferencias a partir de los datos tomados en una muestra, que es lo que yo estoy haciendo con la información del DANE, que fue quien hizo la recolección de la información y presentó la información, y pues yo hice algunos gráficos y tablas basadas en esa información. Las tablas de frecuencia son una herramienta básica de la estadística descriptiva y son las encargadas de dar orden a los datos tomados en la muestra, y en esas tablas se pueden organizar datos de variables cuantitativas y cualitativas, que fue lo que yo hice dentro de las tablas que generé de frecuencia, y a partir de esas tablas los gráficos. A un nivel estadístico y matemático denominamos gráfica aquella representación visual a partir de la cual pueden presentarse e interpretarse valores generalmente numéricos. Entonces pudimos ver que yo hice histogramas, gráficas de barras, gráficas de columnas, gráficas circulares, gráficas de tendencias. Entonces ahí ya creo que está pues como esa conclusión de que ese tipo de gráficos son esa representación visual de esos datos recogidos. El censo de la población y vivienda realizado por el DANE en el 2018
pues trató de contar y caracterizar las personas que residimos en Colombia, así como las viviendas y los hogares del territorio nacional. Es bueno definir censo en el sentido de que no es solo una fotografía del país en un momento determinado, sino que permite que esa información estadística que genera sirva para organismos públicos, privados, que vayan a planear o tomar decisiones en política, ya sea pública o de hacer desarrollos económicos o generar bienestar social, empleo, vivienda, salud, migración, entre otros. Bueno, las otras conclusiones que tengo están relacionadas como que algunos de los efectos más importantes del cambio demográfico se dan a nivel laboral, porque dependiendo pues de la tasa de natalidad o el envejecimiento, pues se van a reducir esa fuerza laboral y obviamente que eso va a incidir en el crecimiento económico del país. En esto, bueno, también cómo se concentran las personas en los diferentes sitios, ubicaciones territoriales, entonces podemos ver que la concentración en el territorio colombiano de los residentes habituales que se censaron están en los municipios y ciudades de las 3 regiones más pobladas del país, es decir, zona andina, zonas costeras y región Caribe y Pacífico, que más o menos tienden hacia Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá. Colombia se envejece aceleradamente y vimos que la tasa de envejecimiento del 2018 es 40 y la de juventud 23. Esas tasas comparadas con años anteriores nos dan a entender que nos dan muestra de que Colombia se estaba envejeciendo aceleradamente. Igualmente vimos que de 4 de 5 colombianos, 4 de cada 5 colombianos viven en la ciudad, o sea, hay demasiada concentración en las ciudades y no sabemos ese efecto a nivel rural en el tema de la parte agrícola, cómo va a afectar el tema de la alimentación, porque pues los suministros agrícolas cada vez pues van a ser menos porque no hay fuerza laboral en el campo, que es algo de lo que se ha hablado mucho tiempo. El tema de las migraciones pues son parte de lo que estamos hablando y ahí vimos que la migración es importante. Para el 2018 es del 10.3% del total de la población y se ve que está dividida entre la intramunicipal, o sea los que pasan de un municipio a otro, y la intermunicipal, que es del 68.3, que es la marcada. Esa 68.3 está determinada es por la que sale del área rural hacia la parte urbana. Eso es un reflejo de un proceso de la urbanización, mientras que la migración intermunicipal fue mayoritariamente de área urbana a otras áreas urbanas. Evidencia las mejores oportunidades en las áreas urbanas de los municipios. Es como decir, vivo en Armenia y me voy a vivir a Bogotá porque hay mejores opciones laborales. Ya para terminar, entonces las familias son cada vez más pequeñas porque ahora tenemos un promedio de 3.1 personas por hogar. En el 2018, en el pasado veíamos familias mayoritariamente conformadas por 5 o 6 personas. Si bien es cierto el analfabetismo ha disminuido, todavía no se ha erradicado porque pues el censo todavía nos muestra que de 100 colombianos mayores de 10 años, solo 95 saben leer, quedando un 5% por fuera que todavía está así analfabeta. Las coberturas de servicios públicos pues han crecido comparativamente con otras cifras de las épocas y vemos que pues lo que son la energía eléctrica y el acueducto son es la demanda más alta y es la cifra más frecuente que encontramos dentro de esas estadísticas dentro de los hogares censados. La proporción de mujeres en la población cada vez mayor, porque por cada 100 hombres, que es una corrección que quiero hacer porque de pronto al principio del video cuando mostré las cifras de cuántos somos, de pronto al hacer la lectura la hice mal. Aclaro, en Colombia por cada 100 hombres hay 105 mujeres, o sea que hay 1.1 millones en el 2018 más mujeres que hombres según los datos del censo del 2018. Bueno, muchas gracias. Gracias.